Hi, very nice to see all of you here. Today we have the conference celebrating years of Revista Estudio de Economías. It seems that 50 years ago, many things happened in Chile. One of them was that Revista Estudio de Economías started. And I just had the second number. We talk about income distribution and inequality and issues are almost the same today. So it is a pleasure for me to have you, all of you here, and we will start with Sebastian. But when in Chile rains, the traffic is a mess. Now there is an economic puzzle. If there is rational expectations, people should know that they have to leave the house a little bit early, but they don't do it. So this is a kind of a thing that is for us to think a little bit more. So in order to start, I just want to start giving the words to Rómulo Chumacero, who is the editor of the journal, and then we will go with Eduardo and the authors and wait for the discussion. That's 2 minutes away. Everybody said 2 minutes away. 2 minutes away always is 10 minutes away. Thank you. Okay. Well, 50 years ago, the Department of Economics of the University of Chile launched Estudios de Economía, and it was mainly intended to be a journal in which academics would publish critical pages about the Chilean economy. 50 years later, we are now an international journal in which a third of the submissions that we receive come from Europe, a third come from the Americas, and a third come from the rest of the world. Now, Estudios de Economía is a proper journal that publishes theoretical and empirical papers, hopefully in the frontier of knowledge of the discipline. Even before the word open access was popular, Estudios de Economía was available in our website from our first published paper in 1973. We're indexed in most of the databases of the field, and we are the first and only Chilean economic journal that is achieved the world status. The success of journal, of course, depends on several factors. One of them is that the authors that decide to send papers to Estudios de Economía, the referees that do their job, secretaries, the executive editors, proofreaders, and the 28 editors that preceded me. And after half a century of uninterrupted publications, now we are in, we decided to make homage to these 50 years by having this conference. The topic chosen was to speak about the Chilean economy, to come back to our roots, to make an homage to the first issue too, having discussed about Chile as one of the things that we want to do. And the other one, of course, is that Chileans are not that conscious about it, but Chile is very important for the rest of the world. For good and bad, Chile has been an example in several dimensions, and Chile is a very interesting case study. So, as I'm probably not going to be able to attend the 100th anniversary years from now, I hope that this one is going to be a very good one. I want to thank in specific the guest editors for the incredible job that they did managing this conference, to the authors that are going to publish the paper in the special issue, to all the commentators and you that are gracing us with your presence. I hope that this conference will make justice to the celebration of this incredible milestone. Thank you. Welcome to the first session of the conference. So thanks to Rómulo. So 28 editors in 50 years. That means a little over a year and a half each editor, which means that Rómulo has been possibly the editor which has been there longest. So applause for Rómulo. Yes. The first paper we have today has Sebastián Eros as the author. The debauchery, I hope that's correct,
of currency and inflation. Chile 1773, anniversary, in Spanish is libertinaje. So it might be a sassy presentation, even though not necessarily. Sebastian will present for 25 minutes, and his Justin is Oscar Landerecho, who are just entering the room for 15 minutes, and then we'll have 10 minutes for discussion. Sebastian, the floor is yours. Thank you. Thank you, Eduardo. Thank you, everyone, for being here. Organizing this conference with the Dean has been a real challenge, and I want to thank him for doing most of the work. I hope that he continues to do most of the work in the next few months. So let me say a few words about the project. The one thing we knew was that the journal was going to turn 50 years and that we wanted to celebrate. Romo had done a very good job editing it. It had achieved a very important status within the profession. And then we decided, we asked ourselves, well, how do we celebrate this? And then it came to us that it's 2023, it's 50 years of the journal, but 50 years of the coup. And that's when Jose and I decided, well, we have to focus the whole conversation on Chile and try to cover the whole period. So the one thing I started to do was looking at the journal from its origins. And the first issue comes out or is put to bed, which it's an old term for printing. Putting an issue or to bed meant that when it was sent to the editor, it's not going to bed with the manuscript. So it was put to bed before the coup, although I think everything was delayed at the time. I think that it was actually published after the coup, although it was second semester of 1973. So in that regard, it starts as the crisis is getting to its maximum height. But the point I want to make is a different one, is that in the first, I forget, Jose, 3 or 4 issues, most of the authors are women. So this started as a very feminist journal. I decided not to check going forward because maybe that record was not going to be sustained through time. So I don't know, Romulo, but if you look, there is one issue, I think the number 3, where all authors are women. And I think that was very, very interesting. And it says that it was right ahead of its time. So my paper, as Eduardo said, it has this title, El Libertinaje of Currency and Inflation. And the reason why it has that title is because of a very famous, and I'm trying to find it here, quote from Keynes. And Keynes wrote in the Economic Consequences of the Peace, a line that has been repeated often, and the line said, I'm quoting now, Lenin is said to have declared, look how guarded he is. Lenin is said to have declared. Se dice que Lenin dijo, right? Se dice que Lenin, Vladimir declaró that the best way to destroy the capitalist system was to debauch its currency. And then Keynes goes on. The word is debauch, D-E-B-A-U-C-H. That's the noun, and here I think it's the verb, right? And then there was a huge discussion in the literature on whether Lenin said that or not, because Keynes is not clear. It's said, it's a rumor. And then I discovered, and Pablo Garcia discovered when I sent him the paper, that in fact Lenin had said that. And it is in an article in the New York Times, April 23, 1919, where the name, you have to try to put yourself at that time.
the war has just ended, the World War I, and the Soviets are just consolidating the power. And the word or the name Lenin is published with an E at the end. Lenin E, not as we know the name now. And this is what the New York Times said that Lenin said, okay? The simplest way to exterminate the very spirit of capitalism is to flood the country with banknotes of high face value without financial guarantees of any sort. The best way to ruin them is to print a lot of money. This simple process must, like all measures of Bolshevism, be applied all over the world in order to render it effective. So, esta revolución universal. So he's becoming a little bit of a Trotskyist here. Fortunately, the frantic financial debauch, this is the only time where the word debauch is used, el libertinaje, the frantic financial debauch in which all governments have indulged during the war, has paved the way everywhere for its application. Right? So the story is, if you print a lot of money, you're going to destroy capitalism. And the notion of the paper, the way the paper starts, is saying they got it wrong. If you print a lot of money, you are going to destroy any system that you have, including socialism, or an attempt to socialism. And what the paper does is that it is a history of inflation between 1970 and 1973. And that's what I tried to do. And I was able to unearth the original document where the short-term program of the Unidad Popular economic program was put in place. So let me try to go through the presentation here. So one of the things that has shocked me is how little people know about this period. So I had dinner 2 days ago with a group of executives, most of them FEN graduates, ages between 55 and 35. So these are not running the companies, but they are all graduates of the best economics and business school in the world, or in south of the Rio Grande, which is this one here. And they didn't know anything about this period. And I said, in my opinion, we have to understand the similarities between the Frente Amplio and the MAP. And Oscar will not believe this, but they looked at me and they say, what is the MAP? No, I'm being serious. And there was not one person out of 8 who knew what the MAP was, which plays a fundamental role in all this history. And I see that there are a few people here that are old enough that lived through that process. So here is Dr. Allende, Comandante Araya, assassinated 50 years ago, a few weeks ago is the 50th anniversary, the guy on the left. Comandante Sánchez, the other edecán. Don Américo Zorrilla, union leader. He printed a Canto General in 1950, clandestine. Okay, Neruda and the Communist Party were outlawed, and he was the gerente general of Imprenta Horizonte, which was the Communist Party imprenta. Don Pedro Bustovich, a graduate of this school, and Don Daniel Martínez, Minister of Planning, lawyer by training, PNO. Okay, and this is those data are initial conditions. Chile was doing very poorly. It was growing at lower pace and had a much higher inflation than the 6 most important countries in Latin America. And Dr. Allende is elected, and he puts together a program that has 2 parts: short-term recovery program and a long-term structural or revolutionary reforms program that will move Chile towards socialism. And the notion that most economists my age have is that the short-run program provided a short-term boom, and then it collapsed, and then things went downhill. And what I do in this paper is I tell the story like step by step by step by step. And the short-term program was, the furthest I had been able to get to it was by reading Panorama Económico, which was a wonderful magazine, which was founded by Aníbal Pinto, and then was run by Andrés Bianchi, Oscar Muñoz, and a number of very distinguished economists.
many of them, if not most of them, associated at one point or another with the FEN. And they said that the short-term program was a Keynesian program on steroids or something along those lines. Okay, the inflation, the starting inflation is 30% or 35% last year of President Frey. And what I'm going to do in this paper, what I do in this paper is I measure inflation as annualized 6 months inflation. Why do I do that? Because it captures in a much better way the dynamics of inflation than if you do it if you do it year over year. And it has become the favorite measure in the recent year or so for analyzing inflation in the US. You look at Jason Furman, Paul Krugman, Olivier Blanchard, everyone is talking about 6 months annualized inflation, okay? So, and inflation peaked at 1,500%, 1,500. Okay, so I say the main problem with the Unidad Popular program is that it ended up with 1,500% inflation, and that resulted in contributed very significantly to the end of the government, to the coup. Okay, and what I claim here is that if people had known history, they would have known that. And the part of history that they should have known is the assignats, which was the paper money printed in the French Revolution by the terror in order to finance the revolution. And that resulted in 13% inflation between 1790 and 1795. The terror group, the committee, responded to that by controlling prices, so there were shortages in black markets. And that ended up in Ninth Thermidor, Robespierre being taken to the guillotine, and the terror came to an end. Okay? And I claim in this paper that the main problem is a combination of runaway inflation with price controls. And it is that combination. Runaway inflation is very bad, but if there is runaway inflation and you know where you can find toilet paper or cooking oil or whatever, it's different than if inflation is very bad and you cannot find those products. Okay, and the paper then goes very slow by slow, and it starts, I'm going to run out of time, but it starts, well, this is the data, and we don't have to do any statistics here. We know that there's a change of regime, right? We're going to, and I understand the undergrad students, we're going to do if the data are stationary. I know that they are stationary up to here. And I know that once you're at this part, it ain't stationary no more. I don't need to go and do the test. You can do it. F9 will give you all the results, right? So it's a big change in the regime. And then I go out and I look at, this is the outline. So Salvador Allende's election, the structure is school and the Unidad Popular. The team was made up of CEPALPI. And in the book I'm writing about the Unidad Popular, which will be published maybe in 2025 or 2026, I'm going to have a chapter called the United Nations, maybe the CEPAL boys. They were old boys. So we have the Chicago boys. The podcast about the Santiago boys just came out about the CyberSyn project that Fernando Flores put together with Stafford Beer. It's 9 parts podcast, very interesting. So we have Santiago boys, Chicago boys, and then CEPAL boys. And the CEPAL boys are made out of Pedro Buscovich and Daniel Marter, whom you saw, Max Knowles, Gonzalo. whom you didn't see, Gonzalo. Did I say Daniel? Yeah. Gonzalo Marter, whom you saw in the photo, Max Knowles, Carlos Matus, and 1 or 2 more. And they put together the short-term program, which no one could find until I found it. And it's like the purloined letter in the Edgar Allan Poe story. It was there. It's probably, you can find it if you find the collected works of Pedro Busquich, which it's not easy to find. But once you find the collected works of Pedro Busquich, the program is there. I have a conversation with Gonzalo Marder Hijo, the son, who participated in putting together that program. For now, in the paper, I say it was Buscovich, Marder, Sergio Ramos, and Carlos Matos. They tell me that Hernan Frigolet also was part of the team. I am not sure it is.
maybe yes, and if he was there, of course, I will add. The model was called El Muñeco. So we have El Ladrillo, and the Cepal boys had El Muñeco. No one knew this. Okay, I called Pio Garcia who was the chief of staff of Pedro Bustos, and I called Pio Garcia in Belgrado. He lives in Belgrade. And the puppet, this is called the puppets. So Luigi, the puppet, that's the nickname. And I call him and say, who has a copy of El Muñeco? And he says, who did you talk to? How do you know it's called El Muñeco? No one knows. And then he says there are only 6 copies. I don't know who has a copy. So finally, I find, and it's all palabras. There's only one equation in the whole document. Okay? And it's all palabras. And what I do in this paper is I try to translate the palabras into more or less modern economic terms. And this is the model, which cannot be solved because it doesn't fit together. And Jose says, why didn't you solve the model? Because you cannot solve it. It's totally incomplete. Okay? And the only equation that I want to, this is the inflation equation. Okay, and it is inflation, is a linear combination of wage increases, rental increases, this is capital income from by capitalists, and productivity with a minus sign, productivity increase. And inflation is an exogenous variable. It's the plan, it's the goal, the purpose, the objective. You get 15% here. Okay, so they say we want 15% inflation. And if inflation is 15%, and you're going to increase wages by past inflation plus 105% of past inflation, and then past inflation was 35%, then you're going to get a huge increase in real wages. Right? And the endogenous variable here is this: by how much do we have to squeeze capitalists' income in order to achieve 15% goal inflation, given that we're going to get 60% increase in wage? So the model, you have to translate it. You have to read every paragraph and try to translate it into a simple economy. And then I go into the different periods. Oh, this is the only equation that is in the paper proper. Okay, so it's the same equation I just showed you, but now it has parameter values. No standard errors, but it has parameter values. And I start thinking, where did they get these values? I mean, how did they run a regression? Where did it come from? And then I found out it comes from Jorge Caldas. So here you have the irony of it all. The whole muñeco is built around an equation that is run by the guy who puts together the shock treatment to undo what the muñeco did. Caldas then puts a shock treatment in 1975 when he is the Minister of Finance of Pinochet during the dictatorship, right? So the only equation and comes directly from a study that Caldas had done at the central bank. Okay. And this is taken from the book, from the muñeco. These are the goals for the first year. Okay, by sector. 10% overall growth. Most of it mining. Why? Because they're going to nationalize mining and construction public works. And they do build in, or they talk. Inflation, private investment will go down, but overall investment will go up because of public sector investment. And this is the other table. There are 2 or 3 tables in the whole document. This is the other table, not very important. And price controls fundamental element in the whole process. Okay, and this is Americo Zorrilla talking about that, and he says, we have initiated the strictest policy of price controls. Okay, and whoever does not abide by that, it's going to go to jail. It doesn't say that, but that's basically what it said. And then he said, we're going to end the mini devaluations or the crawling peg that the Christian Democrat government had put together, because the exchange rate is one of the greatest. So there's price controls and exchange control. And wages are increased across the board, private and public sector, by about 60% in nominal terms. And the result is that the first year is fantastic, right? And wages go up, everything, but things get out of control very quickly. You can see here what happens. It goes already to almost 400%. And this is just before the election, March 4 or 3, I forget.
of 1973 presidential election, where the opposition was expecting to get 66% of the vote so that they could impeach President Dr. Allende and they could throw him out legally, and they didn't get that. So in order to handle the inflation, they control price. Again, very strictly. This jump is Milla's program. Orlando Millas, a very important minister from the Communist Party. And I have a long discussion on Millas, okay? So let me just finish by showing you some pictures, because it's the whole story. And here's step by step what happened every day. The Millas plan and the October national strike. Here I mentioned it's becoming a little bit fashionable to talk about cyber scene in Chile. I spent the weekend, not this weekend because I was here, the previous weekend, 10 days ago, whole weekend with Fernando Flores in Berkeley talking about cyber scene. So that's the effort to bring down inflation. A very important topic. This is Luis Cabezas, for a graduate from here, who is my assistant now at UCLA, a great economist. Suggested, why don't we look at the relative price of food relative to the rest? And you can see that the food goes up very significantly. And this is in part because of the agrarian reform, and the fixed exchange rate could not last. They had a devaluation. And by this time, how many exchange rates do you think Chile had? It had multiple exchange rates. How many of you think that, I already told you it has to. How many of you think that had more than 3 exchange rates? Agustin knows because he was there. I think he was, you were here when this was founded, no? You are very savvy, right? A wise man. Yes, there were 11 exchange rates. 11 different exchange rates. Okay. And I see Pablo. One of the criticisms that I do in the paper is that I try not to analyze what happened using today's perspective. I'm not using Barrow Gordon or Stanley Fischer or what Woody did. I'm saying, what could they have done using the state of the art then? And that's where Pablo Garcia's father, Eduardo Garcia, comes in, because he was a graduate of this school. He was my first, he taught me in Calle República, Introduction to Economics. His 1964 MIT thesis has all the elements that, if used properly, they could have managed this problem in a much better way. So they could have used Eduardo Garcia's knowledge. Vittorio Corvo was finishing his thesis at this time. Thomas Reichman, who's also a Penn graduate, had just finished his thesis with rational expectations at Harvard. So there were people, and there are others, but who had enough knowledge as to help put together a better product. Okay, so that's the rest. Now, shortages, excuse me, price controls. And I know about price controls because I was Mr. Price Controls. I worked at Birinco, okay? I was 19 and 20, and I was a jefe de gabinete, the chief of staff of the director of cost and prices, who also a graduate of FENC. And jefe de gabinete, either you have zero real power, but you have a lot of power because you manage the agenda and you can transmit instructions either that you make up or that are real instructions that your boss gives you to the rest of the staff. And the price controls were such that there was, of course, a difference between prices at which you could purchase goods in a more or less open market, and but black, because it was above the official price. The black line is official inflation. The dashed line is inflation here, annualized 6 months. You have to add 2 zeros to get the numbers. And you see that they track each other very closely in the graph, except that at the peak, the difference is 300%. So free prices, according to the World Bank, which was done a study that was based on the World Bank and Universidad de Chile and other data, inflation was 1800 and not 1500. They look close, but they are not close. The gap was huge. Okay, so that's the black market. And I argue that contributed a lot to the unhappiness of the people. These are minimum wages. And we put together the data with Luis Cabezas, and I was hoping that, or I knew it was going to look, it has to look like this.
right? Because you have a pricing, wage increase. The minimum wage, then when you look at minimum wages, the periodicity of the data, I'm going to finish that in 1 second. The periodicity is daily, hourly. You don't need to say, oh, how often were the data collected? The minimum wage, as long as it lasts every day. So you have daily data on the nominal wage. So here, the only problem is that the inflation is not, so we have monthly data for minimum wage, not for market wages, okay, or for actual wage. And they have a seesaw, right? So you raise the minimum wage, inflation erodes it, and you can see that the trough is here during the Unidad Popular. Index of 50, 1969, 100, maximum of 100 or 200%. Okay, and so we use different indexes to deflate. Okay, and then we have this is the index of salary. And you can see also that there is a huge decline. So Rudy Dornbusch and I wrote a paper about comparing Chile and Peru, and we make the point that real wages went down very significantly because of inflation. The fiscal deficit, including the public sector enterprises, 30% of GDP. Not 3, not 9, not 12, 30% of GDP. Right? And that's mostly because of the nationalized firms. And I end with I was struggling yesterday if I should use this, given the ephemerides, as Pablo Garcia told me when he wrote to me the other day. And I decided to put this here. Okay, so this is Paul Rosenstein-Rodin, very, very distinguished Austrian and then American economist, development economist. And he wrote this in 1974. Right? Salvador Allende died not because he was a socialist, but because he was an incompetent. Of course, he's not talking about Dr. Allende, he's talking about the economic program. After he took office, he accomplished a major distribution of income that dramatically increased demand, but did nothing to increase production. That I disagree, that nothing I disagree, but we can talk about that to satisfy the demand. Instead, he printed money. That's true. A breakdown was inevitable, and the resulting inflation not only destroyed the income redistribution that had taken place, but lowered real wages below the level of 1970. Okay. And as I said, the paper, and I'm very interested in hearing what Oscar has to say, it's a history of inflation during these 3 years. And the argument is that it's a combination of runaway inflation and price control. And if you have price controls with low inflation, it's bad but not awful. If you have runaway inflation without price controls, it's bad but not awful. That's my argument. Thank you so much. What time do I have, Professor? 10 minutes. 10 minutes, okay. Oh, no, sorry, 15. Okay, thank you. Okay, so first, thank you all for coming, and welcome to the School of Economics of the University of Chile. Professor Singales, welcome. Since you have an Italian origin, you will understand family feuds. And the problem with this paper is that it is in the middle of a family feud. Actually, most of the people involved here, including Professor Sebastian Edwards, were actually very directly involved in these events as young men. He actually just confessed that he was a commissar, which is actually, didn't have the nice Russian hat, but mostly, and other people were involved in these events very directly. And these are very painful events in our history. But I think that this paper is extremely valuable exactly for that, because I think that what we try to teach our students in this school is that doing science is being willing to question your priors, your hypothesis, even the things you need to believe with a scientific method or with intellectual inquiry, and with the disposition to proving to yourself that you were wrong.
right? If you're not willing to do that, you're not worth a thing, basically, at a university. You're worth a lot in Twitter, right? So I think that given the history of Sebastian Edwards and the history of this country and of this school, and the coincidence of the timing of the journal and on our historic events, I think that it's a very interesting thing. And this last quote shows the disposition of the professor, right? Because this is very painful, right? It's extremely painful to say this, right? Okay, so what I'm going to try to do is to argue two things. First, what the paper does, which I think is extremely valuable but incomplete. I think that basically Sebastian is opening an agenda of inquiry that goes far beyond this paper and actually doesn't fit in this paper, actually, in my view, right? And the other thing that I'm going to do is to try to extract what I think Sebastian didn't say, but he said, you know, about this objective of actually characterizing, of actually describing what the economic leaders of the Unidad Popular were actually trying to do, right? There is a part of the paper that tries to be extremely charitable in the sense of saying, okay, let's try to understand what they were trying to do in their own terms, right? That's where he unearths this obscure paper, the Muñeco, right? He tries to write the equations, and he even tries to say, let's interpret their theory given the theory of those times, what was written and what we knew of economics in those times. So I think that's extremely valuable. Now, why is this a very dangerous paper? For the following reason, because as we all know here, in Chile, we are still divided among the following narrative lines. There is a line that says that the economic program of the Unidad Popular made absolutely no sense and was destined to fail. That's one line, right? And one can analyze that. But there is another line, which is actually extremely popular, even in the intellectual elites, even among some economists, I would say, that the failure of the Unidad Popular was not the result of these inconsistencies. It was the result of an international campaign laid by the United States in alliance with the large capitalists that sabotaged the economy. They hid, food stuff. There was economic warfare against Chile. Now, that idea isn't based out. It's not completely based out of nothing, because actually, major officials of the American administration at the time actually said they were going to do that, right? So in a sense, the people who believe that are just taking them at face value. They're saying, oh, you're going to make, the phrase was, make the Chilean economy scream, right? Okay, so you made it scream, right? And that narrative is very much in the middle of this. Now, I think that it would be extremely important at some point. I don't think this paper should be the place, because it requires a lot of effort and more time to disentangle these two things, because maybe the two are true, actually. Maybe it is true that in Chile there was economic warfare against our country. Maybe it was. And maybe the economic program was actually failed as well. And I think it's important to distinguish both things, because otherwise we're going to continue to be trapped in this narrative, right? This black and white narrative. Okay, so that's one thing. So the paper tries to make this effort of writing down the equations of the economic program of the Unidad Popular. What Sebastian said very briefly, too fast because he had very little time, is that he actually at the beginning distinguishes between the long-term program and the short-term program. And there is an explicit distinction made by economic officials of the time. And a way to think of it, a way to sort of think of it, is to sort of think of the short-term program being a mixture of Keynesian economics on steroids, as he said, with structuralist CEPAL ideas about how to move supply, basically. Those two things were instrumental in the short term, right?
and were instrumental in creating the conditions to transform the Chilean economy into a socialist economy, right? Now, it was in the program, that doesn't mean that the intentions were those, maybe people didn't really want to do that. In the program, the long-term program wasn't really transforming Chile into the Soviet Union or China, right? That wasn't what was said in the paper, right? It was more like what Oscar Lange would call market socialism. So it was the idea that you would have different sectors of the economy, strategic industries would be nationalized, right? There would be large industries that would be basically cooperatives, including the agricultural sector, and there would be private firms like pymes would be, small firms would be private. That was declared, right? It wasn't really what was tried to do in the end, but that was what was declared. So what you have to think of is these are two sort of models, if you want, or two objectives or two programs. This long-term program, the politicians in charge of it understood that the transformation of the Chilean economy as it was in the 1960s into that market socialist sort of Oscar Lange's Polish fantasy thing, right? Was very, very difficult politically. So the way to get there, you had to create the conditions. And they understood perfectly that the conditions could not include a recession, right? They could not include a recession. They could not include inflation. Actually, the tragedy of this is that this inflation is created by people who all the time are trying to stop inflation. That's the reality. So they understood this. And how did they want to do this? They wanted to do it with a mixture of Keynesian and structuralist policies. Now, to put it in very simple terms, one could say the Keynesian part of this is the aggregate demand side of this, right? So you basically push the demand, right? And in those times, fiscal policy and monetary policy are indistinguishable. Just print money and push demand out, right? And that creates the conditions for an expanded supply without inflation. So that's the theory. And the expanded supply without inflation, the theory of how to expand supply, aggregate supply, or if you want potential product of growth, was structuralist. So the idea was that there was sort of pre-capitalist structures in our economy, right? That basically made a lot of sectors very concentrated, but they were basically monopolies in a sense, or oligopolies. And, as we know from monopoly theory, these firms would have an interest in restricting supply, right, to increase prices and okay. So the idea was you're going to nationalize these industries, force them by policy to expand the supply. You're going to expand the supply, and that way you're going to expand potential output, right? At the same time that you expand demand, right? Now, sitting here or standing here in 2023, one sort of wonders why they couldn't see the difference in timing in these things, even in the most charitable interpretation. Supposing that the CEPAL idea was correct, right? And it sounds like something that's going to take some time, right? Expanding potential output always takes some time. Also, all sorts of policies, supply side, it takes time, right? Keynesian demand expansion does not take time. It's right away. So there's a little bit of a problem there that one sort of sees that a first inconsistent. So that's the basic idea of the program, right? And the role of price controls, which is emphasized a lot by Sebastian, is very important because it's the mechanism for sort of matching the timing, if you want, of these events, right? You sort of want you have price controls as a way of avoiding the possibility that demand outpaces this supposed increase in supply with CEPAL sort of structuralist ideas, right? And there, Sebastian discusses the mechanisms. One was where he was involved, which was the Biringo, right? Which I don't know what it stands for. Nada de precios. Bueno. Comes from the dual, right? Which is sort of the agency in charge of fixing prices. That's what it was. The agency in charge of fixing prices. Viene del comisariato de precios del año de años. No, pero es anterior, viene de la República So Social. you were a commissar. Él se acuerda. You were a commissar. Okay. Here's the thing. If you had kept the name commissar, it would have been successful. This is why. Okay. So the commissariat. Okay. That was one. There were other things, and
they were both sort of experimental ideas, which is crazy, right? The central thing that you're going to do, which is control prices, which is key so that your this dual policy fits, you know. Okay, the delinquo at least was something that you've been doing in Chile for a long time, right? But the other two experiments are crazy ideas. They're just crazy. One is an anarchist utopia, which is the HAP, you know, juntas de abastecimiento y precios, which are basically the idea that workers are going to organize in neighborhoods and control prices and, you know, and tell on the people who are hoarding things so that they can be executed by a, you know, some firing squad or what, I don't know. That idea, that sort of Catalonian anarchist crazy thing from the 30s, that was tried, and it was actually tried out. And the other idea is this crazy cyber sin, it's called. It's called cyber sin, which I think is amazing. This idea that you were going to control, you know, that Fernando Flores was going to control the prices from a big couch, you know, and with some joystick. I mean, this is in 1970, okay? So it's really crazy. It's really crazy that people bet on this. And actually, there is a point where Sebastián describes that they actually bet on cybersin. They actually expect cybersin to solve the problem that they're not being able to solve with other mechanisms of price control. Okay, so I think that's so. So what failed? Well, a lot of things failed, right? Again, it's important that we do more research and we write more and we understand how much of this is really not economic warfare, right? Because there is an element of that, right? So, okay, so let's say that a third of this was economic war. I'm just, you know, bird's eye estimation. Well, 2/3 of the disaster are not economic warfare, okay? And of those 2/3 of the disaster, I think that what we see in the paper is that there are several failures. One failure, of course, is price controls. Price controls were not effective. You were not able to do it with the cyberpunk thing, cybersin thing, right? With the Catalonian anarchist thing, or with the Soviet commissar, right? You were not able to control prices in any way. One, failed, okay? Second, okay, just good old-fashioned Latin American, you know, inflation with expanded demand and money printing, failure. We know about that. We still practice it in this region of the world with enthusiasm, right? So that also failed. And what really failed, in my view, the real failure is the failure of structuralist ideas, right? And that is also a painful sort of internal family vendetta thing, because most of the thinkers of those ideas are actually very, very important historic figures in this school. They're extremely important economists from latter times, but those ideas were completely failed. The idea that the problem with productivity in Chile was that every single industry was a monopoly and all you had to do was to nationalize it and give an order and expand it, well, doesn't seem to have been correct, right? Or to be even more charitable, at least the solution that they implemented for it doesn't seem to have worked, right? The idea that workers were going to take over these firms, right? There was another thing that is very important that is I'm finished with this. But there's another aspect of this which I think that actually Sebastián, because he was fascinated by the muñeco, it's very clear that he was fascinated by that document. He doesn't give enough space to exchange rate policy, although he does talk about this multiple exchange rate thing. Because in my view, it's I think you say it at some point, if you don't, Sebastián, maybe you should, but I think you do, that the exchange rate policies actually hampered the possibility of the supply expansion, right? For example, making it completely impossible to import parts from abroad. So basically a lot of industries weren't able to continue producing because they just couldn't import parts because of the exchange rate crisis. So I think that the exchange rate thing is also something that should be explored more. Okay. One more minute, Oscar. Okay. So I think that the attempt that Sebastián does in trying to write the muñeco in terms of a model that we would try to teach in a macro course, you know, trying to put the equation together is an extremely
valuable attempt at charitable interpretation, right? I think that's true, but I think that there's a step missing in that charitable interpretation, and that's where I'm not useful because I basically agree with you, right? So I think that the way you do charitable interpretation is that you do the following. You say, this is how I understand the economic policy of the Unidad Popular. It has these two parts. It has price controls. It has the CEPAL structuralist thing. It has the Keynesian thing. And then you submit it to somebody that actually believes the opposite of what we believe. So somebody that actually believes that was there and believes that most of the problem wasn't really the inconsistencies of the model, but really the economic warfare thing. And once you both agree that this was actually, so basically what I'm saying is we should submit the muñeco, your rewriting of the muñeco, right, to one of these persons and say, do you agree that this is the muñeco? Do you agree? And he'll say, no, the equation this has an alpha and a beta. Okay. And once you agree on the interpretation of the muñeco, then we can discuss the failures of the model. Because otherwise, we're always going to be trapped in the idea that it wasn't the model, right? It was really the economic warfare. Anyway, I think it's a very important paper, and you all should read it. And I think Sebastián should expand it and probably use it as the prologue to a book. It's my opinion. Eduardo, who is the moderator, has asked me to take a few questions, and I will accumulate the questions. I'm not going to answer each of them, and then I will answer. I will decide what to answer and what not to answer. So we're going to start on this side of the room. And we're going to start with the Decano, because otherwise he's going to be complaining to me for the next 3 years or so. I have learned to live with you. There are two things that I think that are quite important in your work and in the discussion. One, and I think that Oscar put it very well, is the alternative hypothesis of was this a failure of the economic program or was economic warfare? I think that that's important. It's not important from an economic point of view, but to have a discussion, because it's very easy to say, well, this was the CIA, that's all. Everything was perfect. And as Mazzucato said, if we would have been perfect, now we would be Silicon Valley with this crazy program to fix prices. So I think that's quite important. And I want to add just to comment to that. First, there has been economic warfare everywhere. With the US has been trying economic terms to eliminate many countries, and most, I would say, the experience is quite unsuccessful because of the exception. And perhaps Sebastián has some insight on that. And the second is that I think that the history of Latin America shows Keynesianism plus structuralism in the 60s, 70s was a complete failure for the region, complete failure. While East Asia was developing outside with exporting, we were trying to produce everything, and I just was computing the other day. In the 60s, the exchange rate equivalent of today, like 550 pesos. So you cannot be competitive. So I think that's I would like to know. So I just changed my mind in terms of how I'm going to conduct the discussion. So instead of going, I'm going to ask now for questions that are related to the point that Oscar made and that Jose just made about the foreign warfare. So let's focus on that first, because it is a very important point. And there was a whole section in the paper which somehow got out of it, which I talked about the church report and all of that. But I talk a little bit about this in the paper now, less than in the first draft. But let's talk more questions about that. The intervención extranjera and the CIA and warfare and all of that. So Pablo. One interpretation is that there's not such a sharp difference between economic warfare and domestic mismanagement, because what is economic warfare is you must be in the dollar era. You have to comply with these rules about being attached to the dollar. And if you're not, we're going to
we're going to quote unquote attack. Look at, and this might be because of political reasons, geopolitical reasons, warfare, whatever, but it's not so easy to disentangle. If you want to move out of the dollar area, you are going to mismanage your economy because you are going to rely on domestic currency, which nobody believes in. And you have all these sanctions and restrictions that are involved. Yes, I don't know your name or I forget your name. Mi nombre es Héctor Azael. Oh, yeah, okay. I know who you are. Muy bien, sé exactamente. Don Héctor. Por economía, es por la formación de la. Ahí está. Pero me van a permitir decir en castellano. Sí, desde luego, este es bilingüe. No, quiero contar una anécdota. Hacía clase en República con todo el caso, ¿sabes? De economía. Y hacía un plan de política fiscal. Y de repente una alumna buena moza, de alta le veo, y me dice, oye, profesor, ¿por qué pierde el tiempo pasando impuestos? Cuando nosotros necesitamos recursos, le pedimos a Alfonso y Nostroza del Banco Central que nos pase los recursos y solucionado el problema. Entonces, era tal la confusión que había en la época de la Unidad Popular que no se daban cuenta que había que financiar los mayores gastos. Porque si no, se caía en la vorágine inflacionaria, que fue lo que pasó. Entonces, esa anécdota, yo creo, y perdonen que la haga en castellano, me muestra que ya se había perdido totalmente el sentido de la economía mínima, a nivel nivel. Gracias, Héctor. I just want to add that lo que tú dices, I'm going to say this en español, es totalmente efectivo, pero viene de antes. Yo les recomiendo, si les interesa la historia económica, que lean las memorias de don Arturo Masque, que fue presidente del Banco Central, asesor del decano y de otros que pueden estar acá, que cuenta una anécdota en que lo llama el presidente Ibáñez del Campo y le dice, ya pues Arturo, suelta el billete, no seas tacaño. El presidente del Banco Central llama, de la República llama, y después lo llama a la moneda y ahí otra persona y el presidente Ibáñez del Campo le pegó un puñete a esa otra persona. Y don Arturo dice, ¿para qué le pegaste? No, para enseñar lo que te va a pasar a ti si no soltáis el billete. It is true that it came from before. Okay, pero sigamos el foreign intervention. Sí. Y nombre porque para saber. Oh, my name is Constantine. You just mentioned about CyberSync project and the podcast called Santiago Voice. Sí. And the point that the guy who made this podcast, Guillermo Marosa, just published like an interview in Spanish newspaper that he said that actually this project worked and it functioned and the CIA exactly killed that. But at the same time, as your book, which you read, you say that this guy Bear, I don't remember his name. Beer just came in Chile, asked about how many ministers or factories there, and they said 17 or something like that. And he said just, okay, that's him, right? Yeah. So who's right? Yeah, I know a lot about CyberSync for a number of reasons, including that I spent the last weekend with Fernando Flores, who invented CyberSync. I'll talk a little bit about that because I also had an exchange with Eduardo, who was right about that. So, but that's a very important question. Because as Jose said, Mazzucato is saying, if that project had existed, Chile would be Silicon Valley. And the other questions? Yes, at work. So, the muñeco model, I was thinking that maybe we should add an equation to model the economic growth. So maybe if you have this equation, you have some kind of multiplication. And maybe in the parameters, maybe this is a external parameter that has to be something related to that. So maybe you validate that, then with this parameter, then you have the equilibrium the space. So maybe with other parameters, maybe you will have another type of equilibrium. That could be something that you can explore there. To close the model. Very good point. Dr. Agos. I have another comment, not about the war. Okay, so let me say a few words about the warfare, very brief. And I think that, of course, it is, especially in Chile, it is a point of discussion. And I agree with what Pablo Garcia sort of said. I think that it's endogenous. You bring it on you, right? So what happened is that
deliberately, they decided not to compensate the Americans when they expropriated the copper mines. In fact, the result of that exercise was that the copper mines owed Chile $400 million, which in today's money would be, I don't know, several billion, maybe the whole, the cap, the market cap of Codel. Okay? And they decided not to. So, and then you're surprised that the gringos get mad at it. So it's endogenous, right? So yes, there was a foreign factor. I agree with Oscar. I should reemphasize, should bring back that, already the paper has 40 pages, but should bring back that equation. But I want to read what it says here, and I'm going to tell you who the author is. En el caso chileno, como en la mayoría de los casos, this is what Jose was saying, that sanctions and warfare have been applied everywhere. La acción externa destinada a favorecer la subversión, this is what Oscar is saying, operó sobre factores desestabilizadores internos preexistentes, profundizando y extendiendo sus efectos negativos. So this is like a multiplicative type of, if we get the equation that the gentleman up there suggested, multiplicative, so it magnifies, profundizando y extendiendo sus efectos negativos, favoreciendo de esa forma el éxito del golpe de Estado. Pero no puede decirse que lo hayan provocado y originado. Escuchas. Usted dice, Clodomiro Almeida, en el libro sobre génesis y ascenso del socialismo chileno, editado por el compañero Arrate. Es decir, en esta visión, even the compañeros that are on that side of the debate say, bueno, la verdad es que sí, pero no es al final, no es lo que yo estoy en esa visión. Lo de CyberSyn, la CIA no lo destruyó. CyberSyn era una especie de Mickey Mouse Project. Esa es la verdad. ¿Ya? Lo de CyberSyn, lo que se hace es que se conectan vía Telex todas las empresas públicas con un centro de operaciones que opera en un lugar escondido de acá, INTEC. Y llegan diariamente datos sobre 10 data about 10 indicators, and they look at the delta. And if the delta is very large on any of those indicators, una alarma suena, and they then call the company and say, and the most important thing was spare parts, which was mentioned by someone or by Pepo about spare parts, fuel, and ausentismo. There was a lot of ausentismo, especially technicians. So then they would say there are 75 people didn't show up for work. And of those, 70 were electricians. Then you had trouble. So they tried to move electricians from another company to that company so that there would be no interruptions in production. CyberSyn, and this is where I was talking to Eduardo. Okay, so we as economists worry about P times Q. That's the most important thing, P and Q. CyberSyn was exclusively about Q. It was a planning model, and there was no connection. I've gone around the world trying to find out whether, and this is what is in my book, whether the CyberSyn people who were ingenieros industriales were trying and were worried about Q, and in particular the supply chain, so that there would be no interruption, whether they sometimes talked to Dirinco, which was the P part. They never talked. I asked Flores last week, and he said, Dirinco, ¿qué es esa huevada? Más o menos lo que preguntó. I never talked to them. I talked to Raúl Espejo, who was the number 2. I talked to Enrique Farné. So I've been calling everyone and talking to them, and they never did the P side. So more questions on different topic. Eduardo, tiene que pararme en un momento. 3 minutes. 3 minutes. Okay, so 3 minutes total. Because I need 2 minutes at the end. So. And just take one question. And no, we're going to take 2 questions. Víctor Alcina y Alejandro. And this I think that you didn't mention the role of uncertainty in lowering supply. And I have 2 elements here. I'd like to get your opinion on this. First of all, politics were completely dysfunctional. I mean, you had people who wanted socialismo a la chilena por la vía
legal. And then you had people who wanted to do a real revolution, violent revolution. And Allende never solved this problem. I mean, there was this duality of, so you didn't know where the train was going. And second, there were takeovers of firms that were not in the program. I talk a lot about that. The paper is full Takeover of of that. firms and farms. And Allende never went against them, never sent the police to. He did. Well, that's what several people said. But yeah. Pero no, lo que dice es very, very interesting. But I'll get back to that in a second because Dr. Allende was president for 1,042 days. Every day was like a decade. And I am working very hard at reconstructing what happened. And going back to the archives, the Elwin book is very important. Es muy largo, muy aburrido y muy importante. Por tanto, hay que leer. Muy importante. Alejandra. Related to exactly the same idea that's, for example, it will be very interesting to have a conversation with French Davis, because when you talk with him, he tell he was in a commission with Elwin and the Ministry of Finance. He was agreeing something, and the day after, the 10 more company was taken. Okay. So I think this is one of the issues that is related to the politics. So let me How start. much is the politics that It's fundamental. I talk a lot about that in the paper, so I urge you to read the paper and send me comments, okay? So the section of the paper where I talk especially about this starts with the takeover of the Yarur manufacturer. And it's based on the very fine book by Peter Wynn. And he tells the story of the Yarur manufacturer. And when Yarur is taken over, Allende is against it. And when finally he gives up and it is nationalized or requisado, then what happens is that there is a domino effect. And everyone wants to be, all the unions want to have their companies nationalized. And that creates a huge problem because as Oscar intimated, the program was not based on Oscar Lange. They did know who Oscar Lange was, but it was based on Paul Baran and surplus. And the idea was that it was Baran mostly, not Suisse. Suisse and Baran wrote a lot of things together. But the idea was that we were going to expropriate these firms. They're going to generate surplus, and the surplus is going to be reinvested, and through a Keynesian mechanism, this is going to work. And once they start taking over the company, going beyond the 91 companies that Oscar Guillermo Garretón had written in an incomplete memo. I've talked to him many times now, and he said it was 91 because we ran out of time. If we had had 3 more months, it would have been 322. And if we had had 3 years, maybe it would have been 1,059. Okay, so when it went beyond that, then there's no surplus. In fact, the companies start losing money, and they are financed by the central bank. Related to what Professor says, that was an order. So the manufacturing, what you are saying is absolutely fundamental. Number one. Number two, the proposal by the student, I think, or colleague up there, ¿cómo se llama? No. Paula. I think it's very, very important. You cannot add it to the model because it's not there. You talk about it, they don't, I mean, the model is a translation into very simple arithmetics of the model. Oscar said, un informe oscuro, an obscure paper. It's not an obscure paper. That was the program that the team of 4 people, the other one I didn't mention was El Indio Martinez, Alberto Martinez, and maybe Frigolet Padre, which I'm not sure, I have to ask Frigolet Hijo. They put this together and they bring it, this is the first document that is discussed extensively in the first cabinet meeting, which happens in Guatemala on October 4th of 1977. So it's not a obscure paper, it's a fundamental key to this whole discussion. And now, once you start adding things like what Eduardo Garcia did in his thesis, or what Thomas Reichman, or any of those, you have to add the money side. Kawas had done that at the central bank. Once you add the money side, you have Patinkin, which was in vogue at that time. When you have Don Patinkin, you have excess supply for money. And the demand for money, for pesos, disappears. This is the endogenous process in through which we economists should think. The demand for pesos disappears,
And even if the supply for pesos had not increased at the rate it did, it would have created a very large excess supply for money. And that's the way I think to endogenize that process. Let me say one thing. I was very worried by what Oscar said, because someone else also told me that this is a very dangerous thing. And I think that is a reflection of the very delicate situation politically we're living in this country. This is pure scholarship. Right? This is scholarship, not because I did it, but because I did it also. Scholarship scholarship at its best. This is some guy who goes there, finds something that has been lost, and translates it into modern language, and it cannot be dangerous. It can be irrelevant, but I think it's a lot of fun, it's interesting, we need to do more work, as Oscar said, but more people have said that it is dangerous. Let me say one more thing, sabotage, long-term, short-term. Last thing, Eduardo, I promise. Oscar said we have to separate and to be fair the long-term from the short-term program. Totalmente incorrecto, wrong. This is what the program says. We cannot think of a first stage of purely conventional measures aimed at recovery and a second stage where the basic revolutionary policy would be taken up. On the contrary, from the beginning, it is necessary to tackle both aspects simultaneously. And this is written by Pedro Buscovich in El Muñeco. So they explicitly are trying to say, there's the danger that los compañeros comunistas van a creer que etapa por etapa. No, we have to go simultaneously. Okay? So thank you for the comments. It was a lot of fun. Thank you very much. Our next paper is by Mario Matus. Hopefully. It's basically modern monetary theory. Yes. Yeah. I have a little paper that came to public school, lessons from Latin America and MMT. I talk a little bit about that. It's called Cautionary Tales from Latin America and MMT. Se vuelve loco, echa la culpa a la empleada, le robaron la carta, está ahí. Sí, me busca así. The very long day. No, Ahí está, y se hace. Yo soy medio más. Control L. Control L, exactamente. Ahí está. Gracias. Our next speaker is Mario Matus, and the title of the paper is Expenditure, Chilean Worker Income, Long Perspective, 1896 to 2010. As Sebastian we have a discussion by, what's a discussion? John. The nombre es. The discussant is Juan Pablo, and the first thing he will do is teach you how to pronounce his last name. I know many people have never been able to do Armenian really well, but it will be a great discussion nonetheless. That's great. Oye, compañero, con nosotros. Sí, pero igual por la apellido, pues, igual que ya compañero con eso, mundial. Haré la conferencia en castellano, dado que estoy seguro que preferirán escucharme en castellano que escuchar a Tarzán. Y luego, en ese sentido, también le pediré a Pablo y a los que pudieran hacer alguna aportación que me la hagan llegar en castellano, que alguien le traduzca al Luigi para que no se pierda nada. Y para no perderme nada, porque me gustaría interlocutar con todos. ¿Bien?
Bueno, entonces esta presentación, bueno, primero, quiero agradecer primero que nada también el privilegio de estar acá ante esta fecha conmemorativa de la revista, que es una revista importante, que ha hecho una contribución muy importante a la economía y a la historia económica chilena. Y en ese sentido agradecer a Sebastián y a José de Gregorio por esta invitación. Y voy a presentarlo bien. Entonces, esto se inscribe dentro de un proyecto de largo plazo que ya comencé hace varios años por intentar medir la evolución de las condiciones de vida en Chile a partir de un enfoque basado en la renta, sobre todo en la renta de los trabajadores. Vamos a ver que esto está hoy día muy en boga, básicamente porque ya se ha descartado casi por completo la posibilidad de estudiar la evolución de las condiciones de vida o llegar a un análisis comparativo de las condiciones de vida a través del Producto Interno Bruto per cápita. O sea, ya no tiene mucho sentido. De los trabajos que han venido haciéndose ya hace bastantes años indican que hay que retomar la idea del rol de los ingresos monetarios, para tener una perspectiva de la capacidad adquisitiva. Bien. Y entonces mi motivación es, si los trabajos que yo he realizado con Nora Reyes anteriormente indican que entre 1886 y mediados de los años 60, la trayectoria de los salarios chilenos fue realmente penosa. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, si solo empezaron a crecer en términos reales, netos, a partir de mediados de los 60, y desde el año 2005 solamente pudieron recuperar el nivel que perdieron después de 1969, la verdad es que es una narrativa muy negativa. O sea, si uno se queda con esa visión que entregan los salarios, la verdad es que da ganas de tirarse por un precipicio. Porque esa es la idea que dejan estos números. Entonces, la pregunta era hasta qué punto las contribuciones del Estado, los aportes del Estado en materia social, podrían cambiar esta narrativa negativa y en algún sentido empeorarla, o si no, de algún modo contrarrestarla o corregir. ¿Y en qué momento? Entonces, las hipótesis que yo sostuve inicialmente, que han quedado algunas descartadas, es que estas contribuciones en materia de funciones sociales fueron casi inexistentes hasta la década de 1930, que empezaron a crecer, pero de un modo muy modesto entre 1930 y fines de los años 50, y empezaron ya a elevarse un poco más en los años 60, sobre todo a mediados. Pero posteriormente, dentro de un periodo muy turbulento que se abre con 1970, que yo le llamo experimentos extremos, hasta finales de los 80, si bien estos aportes continuaron, fueron muy reducidos, según la hipótesis inicial, y no hicieron, incluso después de los 90, una gran contribución para, de alguna manera, engrosar los ingresos monetarios totales de los trabajadores. Bueno, dentro de la literatura hay una revisión que se explica en el paper, digamos, acerca de todos los trabajos que se han hecho hasta ahora sobre esto. Pero claro, estos trabajos tienen la dificultad de que no podían contar con un indicador fuerte, sólido, de salarios. Había que tener una serie de tiempo sólida en salarios, y por lo tanto es natural que la mayor parte de estos trabajos, algunos de ellos muy importantes, aquí puedo mencionar los de Arellano, Larrañaga, bueno, y muchos más, ¿no? Solimano, Contreras, Ruiz Tagle, o sea, mucha gente que ustedes conocen. Entonces, sin embargo, al no tener la perspectiva salarial secular, no puede calcularse el aporte específico, el plus que aportan la función social del Estado. Entonces, era necesario tener construido previamente una buena serie secular de salarios, cosa que hicimos finalmente con Nora Reyes, que la publicamos en el libro de Historia Económica desde la Independencia del año 2021. Bien, eso es lo que nos ha permitido entonces hacer esta reconstrucción. Ahora, la fuente de salario entonces van a tomar los datos nuestros de Nora y yo, que abarcan desde 1866, y que se deflactaron con pesos
de 1929. Ahora, yo extendí esa serie después hasta el 2010 y posteriormente decidí deflactarla ya a pesos del 2010 para poder aplicarla a todo el conjunto de datos que vamos a ver a continuación. Ahora, todas estas fuentes son muy aburridas, pueden encontrarlas en las publicaciones nuestras de mi tesis doctoral, la de Nora, después mi libro del 2012 y luego en el último libro que hicimos en conjunto con Nora Reyes y yo. En el caso del gasto social aquí es más complicado, porque teníamos ¿cierto? Datos de gasto social yo lo que decidí tomar solo tres funciones sociales hasta el 2000 en general: educación, salud y vivienda. Ahora, estos datos realmente los recolectó en una tarea titánica José Jofré en los años ya 2000, digamos, dentro del gran proyecto que fue la República en Cifras, ¿no? Economic History Clio Lab, y ellos la colocaron en el 12, y después ahí trabajó también, por supuesto, que Wagner y Rothbühler, y la extendieron después hasta el 2001 con la colaboración de Pepe Díaz. Ahora, yo lo que hice fue extender esos datos basándome en los datos que proporciona la DIPRES entre 2000 y 2010, tomando las variaciones interanuales de estos ítems, pero aplicando y proyectando eso a los datos anteriores porque las metodologías son totalmente distintas y no son ensamblables. Entonces, aparecía una brecha gigantesca y por lo tanto la única forma de empalmarlo era tomar las variaciones y proyectarlo. Y luego estos datos los convertí, ¿cierto?, a este indicador que vamos a ver a lo largo de toda la presentación, que es gasto social, educación, salud, vivienda por habitante, y después los llevé, ¿no es cierto?, a través de la fuerza de trabajo, la convertí en un gasto social en esos tres ítems por trabajador. Finalmente fueron convertidos, pasados por cantidad de días trabajados al año, y por ahí entonces se llegó a aporte social del Estado en esos tres ítems por trabajador y diarios, y todo expresado en datos del 2010. Ahora, es necesario comentar en dónde se inscriben estos ingresos. En general, el estudio de las condiciones de vida en los últimos 20 años ha ido evolucionando hacia una concepción multidimensional, en la que aparece una dimensión biológica, que está ahí, una dimensión stock de riqueza y de activos y de acceso a capital humano, digamos, básicamente a bienes fundamentales. Luego aparece el enfoque ingreso, que es el que vamos a trabajar, que son flujos, básicamente, y sobre todo, ¿no es cierto?, dirigido todo, concentrado hacia la capacidad de compra, digamos, al poder adquisitivo. Y finalmente hay una dimensión que le llamamos no crematística o no monetaria, que incluye otros factores como los que están acá: acceso a la participación, posición relativa en relación a otros, la desigualdad y el grado de satisfacción general. Acá están incluso los índices de felicidad que se han venido construyendo. En el caso del estado de riqueza, digamos, está la propiedad, la vivienda, digamos, tanto urbana como rurales, los bienes muebles y el acceso a niveles de capital humano. Y en el caso de los indicadores biológicos se concentran básicamente en alimentación, en estatura, en mortalidad, sobre todo infantil, ¿ya?, y en general en morbilidad. Bien, eso es. Ahora, dentro de ese esquema general, ¿cierto?, vamos a trabajar este enfoque, que es el de la dimensión 3, flujos de renta, ¿ya? Y dentro del flujo de renta hay más, porque están también otros ingresos que son, por ejemplo, rentas de capital y otros más, que lo vamos a ver de algún modo incluidos acá, otros beneficios, pero yo básicamente estaré hablando de esto, o sea, salarios y por otro lado, subsidios y transferencias directas del Estado. Bien, ahora dentro de este concepto general, tenemos también que los ingresos monetarios, según la encuesta de caracterización, digamos, socioeconómica de las familias en Chile, de hogares, esto considera que hay unos ingresos monetarios totales, entre los cuales están los ingresos autónomos, podemos decir, y dentro de los ingresos autónomos están los ingresos del trabajo. Hay otros ingresos, por supuesto, y a eso se le suman entonces los subsidios y las construcciones del Estado. Ahora, ¿cómo opera esto en términos? Ha venido en la literatura operante. En general, los primeros datos que tuvo la historia económica para hablar de condiciones de vida se obtuvieron
a través de las dimensiones biológicas, es decir, dimensiones demográficas, ¿no? Estatura, alimentación, ¿sí? Y en ese tiempo se hablaba de condiciones de vida. O sea, así se comenzó la literatura cuando se empezó a encargar de esto, este tema que para medir la prosperidad material de los seres humanos. Y estos son los datos además únicos disponibles que hay hasta, digamos, la Alta Edad Media. No hay más que esto, o sea, son datos demográficos y no muy grandes. A partir de fines de la Edad Media, hasta el siglo XVIII, se empiezan a agregar datos que tienen que ver con la dimensión de stock, de riqueza y acceso a servicios, a bienes básicos, alimentación y todo eso. Y luego ya desde mediados del siglo XVIII se empieza a agregar también la dimensión que nos vamos a encargar hoy día, que es la dimensión de flujos de ingresos, digamos, y poder de compra. Y acá ya se empieza a hablar de niveles de vida. Ya no se habla de condiciones de vida. Y luego la literatura ha ido evolucionando en los últimos años, desde la segunda mitad del siglo XX, digamos, en un concepto multidimensional de bienestar, que incluye las 4 que hemos señalado, y aquí ya se habla de calidad de vida, ¿ya? Entonces es importante porque son definiciones conceptuales fundamentales. Y luego todo esto se inscribe dentro de una evolución de la consecución de logros para los seres humanos, que comienza con, ¿no es cierto?, con la satisfacción de necesidades básicas, de respiración, alimentación fisiológica, y luego va subiendo, ¿no es cierto?, hasta llegar a la autorrealización, siguiendo la pirámide de Maslow, y tiene que ver con la evolución del concepto. O sea, se empezó hablando de condiciones de vida, después de niveles de vida, y cuando hablamos de calidad de vida ya estamos hablando de satisfacción de necesidades espirituales, ¿ya? Y luego, esto también es bueno recordar que la maraña, la trama en la que se funden los factores que hablan de condiciones de vida es extremadamente compleja porque no es sincrónica. Por ejemplo, aquí hay un resumen en esta tabla de la evolución de condiciones de vida de estas múltiples dimensiones para la revolución industrial inglesa. Y lo que podemos ver es que, por ejemplo, mientras el producto por habitante aumenta de forma y también mejoran bastante claramente los indicadores educacionales como alfabetización y escolarización, ¿ya? En cambio, por ejemplo, ya es más complicado en cuanto a mortalidad infantil porque aparecen retrocesos. En esperanza de vida se ve una tendencia un poquito mejor y en estatura se ve una caída realmente asombrosa, tétrica, digamos. Por lo tanto, no hay una sincronía. Estas condiciones de vida no transcurran de manera armónica. ¿Bien? Y esto es lo mismo que hay que recordar para acá. Entonces, quiero recordar entonces los resultados de nuestro trabajo sobre salarios, ¿no? En general, tenemos desde 1886, ahora todo convertido a pesos del 2021, una trayectoria bastante voluble, volátil de los salarios reales. Entonces, en los cuales tenemos, cada vez que hay un ascenso, después viene una caída. Un ascenso, una caída. Un ascenso, una caída. Entonces, si uno tuviera que ponerle un título a esta historia, que sería algo así como un culebrón venezolano, sería que no hay ningún modelo de desplazamiento necesario. O sea, todos tienen un periodo de auge y un periodo de caída. Y por otro lado, si seguimos la huella de los episodios, los 5 episodios que nosotros detectamos por Nora, 3 de ellos tienen una relación directa con problemas de orden monetario y sobre todo con la emisión de medida, y son los episodios que están marcados aquí. Este es un problema que, como lo he tratado en mi trabajo, extremadamente, digamos, o sea, exclusivamente lo he hecho a consecuencia de fenómenos de emisión de medida sin respaldo. Luego tenemos este fenómeno de aquí, que tiene que ver con los años 50, que también obedece de la misma lógica, y bueno, y el caso, digamos, más emblemático probablemente sea el de la región, ¿no? Luego tenemos otros 2 episodios que aparentemente tienen mucha más relación solo con shocks externos, que sería la crisis del 29, que está acá, y luego tenemos la crisis de la deuda aquí. Ahora, a pesar de eso, también aquí tenemos una serie de fenómenos de incubación endógena de la crisis, que tiene que ver con deuda durante el periodo de Ibáñez, deuda durante el periodo de Pinochet, y por lo tanto hay decisiones monetarias, expansión monetaria también, y crediticias muy elevadas que preparan el camino para que el shock sea mucho más fuerte durante estas dos crisis, que aparentemente son solo externas. Pero en general, si uno se queda con el paisaje, ¿ya?, uno lo que diría es lo siguiente. Hasta el año 69, y pongo el año 69 como un benchmark, ¿no?
hasta el año 69, se había alcanzado el salario más alto antes de entrar a los años turbulentos que inauguró la Unidad Popular y que terminaron el año 89. ¿Ya? Y de hecho, el año entre el 65 y el 69 es el único momento en que los salarios reales tendieron a sobrepasar el límite, digamos, psicológico, si se quiere, que marcaban los salarios de todo el periodo anterior hasta el año 1886. O sea, es el único momento que se elevan los salarios por sobre ese horizonte, esa actividad, en el año 65 al 69. Y luego, bueno, esto no lo tomo en cuenta porque esta alza de salarios es totalmente insostenible, o sea, yo no creo que sea conveniente tenerlo en cuenta. Y lo que tenemos es que después de todo lo ocurrido durante la Unidad Popular, de lo que ya he hablado, sostenedor, y posteriormente durante la dictadura, el nivel de salario real que existía el año 69, con estos datos, el peso del 2010, era de 4.391 pesos, solo se recupera el año 2005. Esto es importante decirlo porque la serie que se utilizaba hasta ahora de salarios era una serie de salarios que incluye todo tipo de remuneraciones y no pondera según el peso relativo de cada grupo de trabajadores. Por lo tanto, tiende a sobreestimar el rol de los empleados y los sueldos más altos. Y lo que nosotros hicimos por ahora es simplemente tratar de desagregar los trabajadores, digamos, los blue collar, y no incluir a los empleados en lo posible y tampoco a los sueldos más elevados. Y al hacer ese ejercicio, en realidad el salario real no se recupera a comienzos de los años 90, sino que se recupera el 2005. Ahora, eso serían 36 años de penuria salarial en los que los trabajadores chilenos no recuperaron el nivel que tenían el año 69. Quiero que se queden con esa imagen, creo. Seguimos. Entonces, acá lo que ya está incorporado, de alguna manera, es ver si conviene o no agregar qué tipo de funciones sociales para el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, tenemos ya los salarios reales, que están en azul, que están marcando, ¿no es cierto?, la participación, el peso dentro de los ingresos monetarios totales. Y luego tenemos el gasto social diario por trabajador en pesos del 2010, en estos tres ítems que son educación, salud y vivienda. En general, explico también por qué educación, salud y vivienda. Educación, los gastos de educación se remontan al siglo XIX. Los gastos de salud ya son de comienzo del siglo XX y los gastos en vivienda son los últimos en aparecer. Pero fuera de esos tres gastos, el gasto, digamos, en pensiones, en otro tipo de subsidios, en otras funciones sociales, son muy tardíos. Por lo tanto, no merecía la pena incluirlos en una perspectiva de largo plazo. Entonces, aquí en naranja tenemos justamente solo esos tres, el gasto social en educación, salud y vivienda por trabajador, y se ve, ¿no es cierto?, ya más o menos por dónde van los tiros. Ahora, por otro lado, he incluido acá, solo para descartarlo, ¿no?, el aporte del gasto social, ya tomando estos tres últimos ítems, y para mostrar que en el fondo esto distorsiona más que ayuda a entender los aportes del Estado a los ingresos monetarios totales de los trabajadores. Entonces, lo que se ve acá, ¿no?, es que aparece una subida muy abrupta si uno toma las pensiones y otros gastos como subsidios y otros más, básicamente porque la data disponible, que es la de José Díaz y la República en cifras, aparece solo a partir de estos años, aparece con una fuerza inusitada que se debe a todos los problemas y a todos los cambios que ha experimentado en la seguridad social. Tenemos una seguridad social en cajas, luego agrupada bajo un servicio de seguridad social el año 52, y después eso desaparece y en los 80 reemplazado, ¿no es cierto?, por pensiones que son contributivas y de capitalización individual. Entonces, todo eso impacta. Entonces, el problema es que si lo agregamos tal como aparece en la cifra, genera una sensación aparente, pero falsa, de subida abrupta si sumamos el valor del gasto social en esos ítems, y por lo tanto yo he decidido no hacerlo. Lo explicaba, y aquí también se ve cómo no sé qué pasa cuando uno lo ve como porcentaje del producto, digamos. La medición que hicieron los colegas en los cuales yo me basé, Espuelas y García, de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Economía, es que aparece en naranja, ¿no?, una subida muy importante acá. Hasta aquí tenemos un comportamiento más o menos similar en el gasto, ¿no es cierto?, tomando estos dos indicadores que he tomado yo y el que tomaron ellos, pero aquí aparece una disociación tremenda, fruto precisamente de los problemas de medición. Porque para atrás, por ejemplo, la medición que tenían ellos de las cajas, si no se cuenta con todo el aporte de las cajas, cada año ya se hace muy fragmentario y muy incompleto. Y el otro problema que tenemos que es conceptual, porque el problema es que tienen las cajas que también son contributivas en gran medida, y están descontando una parte
que no se descuenta en el salario bruto que nosotros estamos tomando con nota. Entonces, claro, si yo lo sumo acá, tendría que descontarlo de los salarios, de alguna manera. Como eso no se puede hacer, prefiero no considerarlo. ¿Ven? Entonces, esa es la idea. Entonces, todo esto es para explicar que básicamente, si tomamos el indicador que estos colegas tomaron de la seguridad social, nos enfrentamos a estos problemas. Entonces, tenemos una divergencia muy fuerte al final, tenemos una medición fragmentaria y muy completa acá, y por otro lado tenemos un reemplazo brutal de los sistemas, digamos, basados en caja por proveedores, digamos, privados, y por lo tanto esto nos obliga a pensar en el futuro cómo mejorar esto a partir de una medición de cada una de las cajas a las cuales habría que descontar los aportes contributivos y solo dejar los aportes de Estado. Ese sería el ejercicio, digamos, riguroso. Entonces, para no seguir con eso, ya empezamos a mostrar los resultados de este ejercicio en términos de cómo se combinan, por ejemplo. Entonces, la línea amarilla es el producto, que también está en pesos del 2010. Luego tenemos el gasto social por trabajador diario en estos tres indicadores. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos los momentos. Entonces, lo que se ve claramente, hay algunas hipótesis que funcionan. O sea, la hipótesis que dice que este gasto social en estos tres indicadores es casi inexistente hasta los años 30 es correcto. Efectivamente, a partir de los 30 recién es cuando se empiezan a ver 100 pesos, digamos, el aporte por trabajador. Luego va subiendo un poquito aquí en los años 60. En la segunda mitad de los 60 se empieza a engrosar un poco más, ¿ya? Y luego tenemos aquí una situación brutal de caída junto con los salarios, producto de los fenómenos que ya ha mencionado Sebastián Eduardo recién y que no merece la pena profundizar. Ya están bastante explicados. Y luego tenemos que durante la dictadura tenemos una recuperación del gasto social, pero que se da en conjunto con una caída brutal de los salarios que ya hemos mencionado. 3 minutos. Y luego entonces, estos comportamientos hasta aquí yo diría que tienen una característica interesante que son todos procíclicos. O sea, se mueven en función de la fase del ciclo económico. Cada vez que mejora el producto, tiende a sostenerse o a aumentar el gasto social en estos traders. Esto ocurre incluso hasta la crisis del 82. Y son procíclicos también en el sentido de que cuando decae el producto, también golpea el gasto social, como también ocurre entre el 82 y el 85. Sin embargo, aquí aparecen 3 momentos que me parecieron muy interesantes de rescatar. Y es que hay 3 momentos anticíclicos. Por un lado, entre el 86 y el 89, que es donde se recupera el producto y hay más caja como para hacer más gasto social, y sin embargo aquí no se hace. Y yo le llamo esto un momento anticíclico regresivo. ¿Ya? Y luego tenemos 2 momentos anticíclicos también posteriores, pero que son de corte progresivo, porque sucede durante, digamos, la crisis asiática, que cae el producto un poco, y sin embargo el aumento del gasto social, ustedes pueden ver cómo se sigue ampliando cada vez más. Y luego lo tenemos con la crisis subprime, ya entre 2008 y 2010, digamos, es que también, a pesar de que cae el producto, se sigue ampliando el gasto social. Entonces, dicho de una manera así muy sencilla, tenemos que generar los salarios que se recuperan en el 2005, además reciben un aporte cada vez mayor, sobre todo a partir de los 90, del gasto social. Pero, aquí hay un pero que hay que señalar. Sin embargo, esta mejora del gasto social, medida como porcentaje de los salarios, es muy modesta, hasta aquí como ven. Y por otro lado, al aumentar aquí en este periodo, aparentemente es muy alto, o sea, 20% que representa el gasto social pareciera ser muy alto. Sin embargo, si esto lo comparamos con el derrumbe de los salarios durante 5 años, la verdad es que este porcentaje solo sube por eso, no por los propios méritos del sistema de funciones, del gasto en funciones sociales. Y luego que tenemos aquí, básicamente, cuando se recupera los salarios finalmente en 2005, al nivel de 69, aquí sí que el gasto social comienza a desempeñar un rol por mérito propio, digamos, porque se suma a lo que ya es una subida también importante y neta de los salarios a partir del año 2005 hasta ahora de la práctica, donde han habido algunas interrupciones, pero en general la tendencia es clara hacia el ascenso. Por lo tanto, uno diría que, así en consecuencia, ¿no? Uno diría que en general se cumplen las hipótesis
salvo aquella que dice que no, yo pensaba que el gasto social era muy ínfimo, que había disminuido mucho en el periodo hasta el año 82. Falso, porque se ve que el gasto social aumentó bastante. Yo creo, la hipótesis que hago en el paper es que creo que el gobierno militar fue consciente de lo que significaba este derrumbe gigantesco de los salarios y trataron de amortiguarlo un poco subiendo el gasto social. Luego, lo que se ve también es que, sin embargo, no lo continuaron haciendo y cae a cada 100 pesos, digamos, durante el periodo de recuperación post-crisis de la deuda. Y lo que se ve es que después sí que este porcentaje significa algo. O sea que, bueno, estoy terminando. Y quiero terminar con esto último, que es, ¿no es cierto?, cómo se mueve esto con la desigualdad. Entonces, lo que tenemos es datos de Javier Rodríguez Weber, del año 1860 en adelante. Y lo que tenemos en general, hay que decir que estos son datos distintos, son metodologías distintas. Todo esto es de Weber, Rodríguez Weber. Aquí esto se ha hecho con la encuesta de ocupación del Gran Santiago. Son datos que no son del todo similares, por supuesto, metodología. Y luego lo que tenemos aquí ya es casi, ¿no? Y lo que tenemos básicamente es que hasta aquí, ¿no es cierto?, la desigualdad iba descendiendo. Luego, con el periodo de la dictadura, digamos, vuelve a subir al punto más alto, que es 0,62, creo que es 0,52. No, 0,62. Ese es el punto, el pic más alto de la desigualdad en Chile. Y luego lo que tenemos es que no desciende, si ustedes se fijan, interesante, porque no desciende, no logra descender mucho la desigualdad hasta que se produce esta conjunción mágica entre ascenso neto de los salarios reales y, por otro lado, aporte un plus mucho más fuerte del gasto social. Y ahí es donde empieza a caer la desigualdad y llega, ¿no es cierto?, hasta el año 2010 a 0,51, posteriormente sigue cayendo, como ustedes saben, pero no debemos olvidar que el año 69 la desigualdad medida, así como está medida acá, con la encuesta de ocupación, era del orden 0,46, 0,47. O sea que estamos volviendo a la misma desigualdad que teníamos hace 50 años. Por lo tanto, llama a la reflexión. Yo diría que esta visión nos saca un poquito de la pelea entre los ojeinistas y los carreristas, nos permite tener una visión distinta, digamos, no tener una imagen prejuiciada de lo que ha sido el tema, pero también nos obliga a ser muy responsables y tomar lecciones de lo que ha sucedido en las últimas décadas para salir de esta past dependence realmente tortuosa y que nos muestra que, sin embargo, hemos tenido capacidades para también hacer cosas interesantes. Bien, muchas gracias. Thank you very much for the invitation. ¿Puede ser en castellano? Muchas gracias. So En inglés, ¿no? Spanish. Se puede. Italiano. Okay, para que se entienda. No, gracias, un gusto estar acá. No sé, hace 30 años que salí de la facultad, más. De vuelta, ha cambiado, mucho ha cambiado. Edificios nuevos en todas partes, no reconocí nada. Pero bueno, gracias por la invitación y un gusto comentar el trabajo de Mario Matus, que yo creo que es una contribución muy significativa en historia económica de Chile. Yo creo que hay un trabajo impresionante en varias dimensiones. Primera dimensión es esto de estudiar la evolución del gasto social en forma paralela a la evolución de los salarios reales para un periodo largo. En el largo plazo implica un trabajo de recolección de data impresionante y es un esfuerzo que solo cabe felicitar al autor. El hecho de que este periodo de largo plazo, estos 100 años, incorporan distintos modelos económicos en Chile, nos permiten mirar, bueno, cuál es la influencia de estos distintos modelos económicos en la calidad de vida. Y calidad de vida, como dice Matus, más allá de PIB, más allá de indicadores antropométricos, que hay también y se han hecho cosas que Mario no comentó, pero que están en el paper, las referencias para los que les interesa mirar más de eso. Además, este trabajo, creo yo, engancha, se relaciona muy bien con la literatura sobre estos temas
ya sea en historia económica de Chile, para mencionar solo un par de cosas, las cosas de Manuel Lior Cajaña o de Mauricio Casanova en la Universidad de Concepción, y también internacionalmente los trabajos de Peter Lindert sobre gasto social son muy importantes y conocidos. El trabajo tiene una metodología explícita, clara, que es replicable y donde las limitaciones están claramente señalizadas. Yo creo que eso es súper importante en el sentido de que uno puede, quiere replicar los resultados, están ahí. Está ahí qué es lo que hay que hacer para, por ejemplo, pasar de gasto social total a gasto per cápita, a gasto diario por trabajador. Ojo a todos los pasos. El total, gasto social total, a un gasto social per cápita, a un gasto social por trabajador y después a un diario por trabajador. Y eso está todo desarrollado paso a paso en el trabajo de Matus, con todos los supuestos que uno puede cambiarlos si no le gusta. Bueno, los trabajadores no trabajan 240 días al año, sino que trabajan menos. Bueno, ahí ve usted, y cambie y replique los datos. Las limitaciones también están explícitas, van desde, consideramos algunas dimensiones del gasto social. Consideramos las dimensiones educación, seguridad. Y no hay otras, no hay otras porque los datos no son tan buenas. Y si hay datos mejores, uno podría hacer otra cosa, pero de nuevo, una limitación explícita. No se reconoce, no está incorporada la heterogeneidad regional o por género. Acá son datos agregados y uno entonces, bueno, en el mundo perfecto, el mundo ideal, y me dijo Mario que está trabajando en ampliar esto, incorporando diferencias regionales, incorporando temas de diferencia de género para mejorar la calidad de la data. Tampoco está considerado si los trabajadores, ¿cuánto pagan de impuestos? Acá tenemos, entiendo bien, los salarios brutos de los trabajadores, no los salarios netos. Y por lo tanto, en la medida que haya pago de impuestos, eso también es algo que habría que tener presente. Nótese en todo caso que en la medida que estamos trabajando con salarios de trabajadores no calificados, puede que los impuestos a la renta sean bajos o no existentes. Y el último punto que también lo menciona Mario Matus es, él está tomando en este ejercicio el gasto social total, que no es necesariamente lo que recibe cada trabajador. Esto incluye obviamente los gastos de administración de todos estos presupuestos. Y eso puede ser un elemento significativo, más o menos, puede incluso no ser constante a través del tiempo, pero de nuevo es un supuesto que está explícitamente señalado en el trabajo y es lo que se puede construir con la data disponible y solo cabe felicitar al autor por lo que ha hecho. Yo tengo sobre esto 4 comentarios. El primer comentario tiene que ver con la idea del balance fiscal o los impuestos. Entonces, la idea es que es doble. Primero, los trabajadores posiblemente no pagaban impuestos a la renta, los trabajadores no calificados a lo largo de la mayor parte del siglo XX, por lo menos, no pagaban impuestos a la renta, pero sí pagaban impuestos indirectos. Todos pagamos impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, por lo demás, son regresivos, o por lo menos la mayor parte. Yo no sé si uno podría entrar a discutir cuán regresivos son los impuestos al comercio exterior en el Chile del siglo XIX, pero partiendo de la base que los impuestos al comercio, los impuestos indirectos son regresivos, tenemos que el elemento de no considerar eso podría tener un problema en la data. Un problema quizás distinto es, en la medida que consideramos el impuesto de inflación, tenemos un problema adicional. La inflación la estamos corrigiendo acá porque son salarios reales, pero en la medida que tenemos shocks inflacionarios no esperados, hay un problema grande de los ajustes de los salarios. El último tema tiene que ver con y eso me lleva a comentar sobre la sustentabilidad del gasto del gobierno. ¿Cuán sostenible es? ¿Cuán sostenible es el gasto del gobierno en la medida que no se financia con impuestos y se tiene que estar financiando con inflación? Si el gasto social se financia con déficits fiscales, va a venir una explosión inflacionaria inevitablemente y por lo tanto los aumentos de los gastos sociales
y los aumentos de los salarios reales no son sostenibles en el tiempo. La hipótesis de Mauricio Casanova es un paréntesis, pero Mauricio Casanova tiene en un trabajo reciente un argumento que dice que en el siglo XX el financiamiento del modelo Corfo implicó que el gasto público y el endeudamiento público, el endeudamiento Corfo se financia con endeudamiento externo, Exim Bank, etc., se dedicaba a Corfo. Y por lo tanto, ¿cómo se financiaba, por la Casanova, el gasto social? Simplemente con emisiones inorgánicas. Y por lo tanto, estaba liquidado el modelo en sí mismo. Es el argumento de Casanova, porque no iba a ser capaz de llevar a mejorar la calidad de vida de la población en términos de gasto social, si al final iba a ser inflacionario. Segundo comentario. Esto que me comentó Mario recién sobre el comportamiento cíclico o procíclico del gasto social. Yo creo que acá uno debiera hacer una pregunta de ¿cuál es el modelo, cuál es el supuesto clave respecto al comportamiento del gasto social? Esto de cíclico procíclico asume que hay alguien que quiere mejorar o no mejorar el comportamiento en relación al ciclo económico. La pregunta es, ¿cómo explicamos la evolución del gasto social en una democracia, desde el punto de vista de la economía política, si uno quisiera? Y yo creo que el ejercicio de Mario Matus da para pensar en cuál es el rol de eventos, procesos, hitos políticos o económico-políticos en la evolución del gasto social. Los procesos de democratización, que es la referencia típica de mi época, hoy día cosa más moderna, pero la referencia de mi época es el modelo de Meltzer y Richard sobre los procesos de democratización y su influencia en la preferencia del votante mediano y cómo esa preferencia del votante mediano se reflejan en cambios en lo que se ofrece en materia de política. Bueno, ¿pudo haber eso importado en Chile? ¿Qué influencia pudo haber tenido, por ejemplo, la extensión del sufragio en el cuento que está contando Mario? ¿Puede importar la extensión del sufragio en los aumentos del gasto social más allá de los cíclicos o procíclicos con respecto al PIB? Entonces yo invito a que quizás esa es una vía que puede ser interesante explicar. Los ciclos electorales también. Para los que estudian o estudiaban, yo no sé en qué está la literatura hoy en día, pero esta idea del ciclo político-económico. Bueno, el ciclo político-económico me dice, o dice que uno puede manejar la política económica, incluyendo el gasto, en relación al ciclo electoral. Y entonces, si ese es el caso, yo entiendo que en modelos con expectativas racionales, cuando los votantes saben que los van a engañar, no vale la pena hacer nada ex ante. Pero si eso no se cumple y existe un ciclo político electoral, ¿puede explicar eso también el comportamiento de la evolución del gasto social más allá de la evolución del PIB? Lo otro es un rol de ambiente en entornos intelectuales. En los años 60 están pasando cosas en todo el mundo y Mario muestra cómo desde el año 65 en adelante más o menos el gasto social empieza a tomar un rol importante en Chile. Bueno, los años 60 son una época de, no digo revolucionaria, pero de ideas progresistas nuevas que claramente puede estar explicando también esto. Entonces yo invito a pensar en modelar el gasto social, el gasto público, en términos de o procesos de democratización, o ciclos electorales, o ciclos intelectuales, o por último, quizás, en términos de lo último que está acá, que es el empleo público. Una buena manera también de gastar la plata para el Estado es en el tamaño del sector público propiamente tal, el empleo público. Entonces, si el empleo público es además un fenómeno de clase media, bueno, ahí está el votante mediano, puede ser. Entonces también puede ser que lo que uno quiere es simplemente más gasto público y no gasto social público, y puede ser otra cosa que vale la pena examinar en esta línea. Un tercer tema que quiero comentar es respecto del gasto social y el nivel de vida de la población. En el último cuadro, Mario tiene esta idea de estudiar
el efecto que ambos ingresos, los salarios reales y el gasto social, tuvieron en el ingreso agregado de las familias y en la desigualdad. ¿Está bien? ¿Uno entiende? El ingreso agregado es el ingreso autónomo mío más el gasto social y lo compara con la desigualdad. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito del gasto social? ¿Es mejorar la distribución del ingreso, aliviar la pobreza, promover la igualdad de oportunidades o resultados? Pueden ser todas, pero el punto es, está la invitación a considerar no solo la comparación con desigualdad y quizás comparar algo más. El último comentario, y me queda poco tiempo, es la evolución en un contexto inflacionario. Empiezo con el comentario final de Mario. El desempeño general de los salarios reales es bastante magro entre 1886 y 1990 y no permiten ser condescendientes con ningún tipo de modelo. Las palabras son de Mario y yo creo que acá yo no quiero ponerme, y no sé si ustedes quieren después los comentarios, ponerse a defender que el modelo este fue mejor que el modelo otro y cuando la economía era abierta versus no abierta. No sé, el punto es ¿cómo podemos explicar esos resultados partiendo de la base que la data me está reflejando algo? Alternativa 1, hay un comportamiento cíclico de los salarios reales y nos lleva también a pensar en, bueno, ¿qué tipo de mercado laboral era este? ¿Cuál mercado era? Las relaciones de poder, los problemas de rigidez nominales. Segundo tema, la persistencia inflacionaria. De nuevo, lo comenté hace un rato, el rol de la inflación no esperada. Y eso es lo clave. En la medida que vienen shocks inflacionarios no esperados, nos encontramos con un problema porque nosotros hicimos nuestros reajustes anticipados en base a la inflación esperada y vino algo que no esperábamos. Puede ser. Tercer tema, y lo que aparece, que es la importancia de aplanar el ciclo económico. Yo creo que es una gran lección del cuento. Esta volatilidad grande que se ve en el cuento de Mario Matos tiene que ver con esa incapacidad en general de estabilizar el ciclo económico. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha sido tan difícil a lo largo de la historia económica de Chile estabilizar el ciclo económico? Ha sido porque hay consideraciones de economía política, ha sido porque en el mercado de las ideas, que esa expresión que ha tenido Sebastián en algún momento, no tenemos las ideas buenas y nos equivocamos y tenemos modelos equivocados respecto al manejo de la economía. Bueno, es una invitación, yo creo que esta volatilidad, esta tendencia que nos muestra Mario Matos, es una invitación para ver esto. Y tenemos esto, y entonces uno dice, esto es casi chacota, pero no es chacota, esto es la revista Topaz en 1956, 25 años de conquistas sociales. Bueno, estamos igual. Podría negar este cuento un poco más y el resultado es lo mismo, pero esto es lo que nos está contando Mario, más o menos. Cierto que uno se ríe, es una cosa un poco trágica. Y dado que estoy acá en la Universidad de Chile, termino con esto. Esta es una carta de Joseph Grunwald a Albert Hirschman. Grunwald se había recién abandonado, se había ido a la Universidad de Chile, estuvo acá, bueno, primer director del Instituto de Economía. Y está en Yale, esto fue el cambio de gobierno de Alessandri, nos sintió como acá y partió igual de Estados Unidos. Y se fue a Yale y le escribía sobre la conversación que habían tenido Santiago y el trabajo de Hirschman, Inflation in Chile, en su Journal World Progress. Y Grunwald le menciona esto a Hirschman. I just want to indicate that the apparent tranquility of the Chilean masses in the face of an almost continual declining real income from 1953 on has always puzzled me and my colleagues. Acá estaba todo el mundo confundido en la Universidad de Chile, parece. In my own thinking, I am quite convinced that the inflation spirit of the first half of the 1950s was a definite factor in putting up a smokescreen over the fact of a declining standard of living of the laboring classes. When the smokescreen was lifted with the anti-inflation attempts of Klein Sachs, we all expected the explosion to come very soon. There were some nasty incidents, as you recall, el paro transportista, entre otros. But somehow a basic blow-up could always be postponed. Declining real wages
es un problema social y político. Y la invitación entonces al trabajo de Mario Matos, termino con esto, es a pensar esta evolución de los salarios estancados, que bajan, que suben, volátiles, con un problema social y político importante. Los economistas lo estaban viendo y sin embargo cuando hacíamos economía, cuando hacíamos política económica, uno se olvidaba y quedaba listo. Muchas gracias. Vas tomando preguntas, haciendo Debe hacer todo lo que pueda. A ver. Vamos a ver con Sebastián. Por favor, dale. El decano. ¿Y Pepe? No, muchas, I will speak in Spanish because Mario asked for that, ¿no? Muchas felicitaciones tanto al autor, los colaboradores y al comentarista. ¿Puede poner Mario el gráfico? Cualquiera de los gráficos, eso que los salarios quizás. Y yo creo que hay algunas preguntas y otras. El primero quizás el más encachado, ¿no? La primera pregunta es reales usando qué deflactor de precio. Yo en mi paper muestro que no las contesté porque pero es un tema importante. El deflactor de precios que se usa especialmente para el periodo de la Unidad Popular y los principios. Después está todo el tema Arellano, contratos Arellano, del índice de salario probablemente tal, una vez que empieza la dictadura y que también hubo Marshall. ¿Con quién lo hizo Marshall? Pablo Marshall. Pero Clausen-Hebel hizo algo también con alguien. Pero bueno. Entonces, eso, deflactores, es importante aclararlo y ponerlo, quizás ver qué pasa con distintos deflactores. Ahora, aquí quiero yo inventar un poquito, tratar de entender. Si yo agarro el año 58, ¿cuándo el dedo en el 58? Allá. Sí, ya, eso, mejor el laser que el 58. Ya. Si yo miro el 58 al 69, yo lo hice así al ojímetro, acá, me sale 9% de ingreso por año de los salarios reales. Y eso me suena que está raro. No digo que está mal, está raro. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es un poquito lo que trataron de hacer en el muñeco, que es, si tú tomas la ecuación básica de cuentas nacionales, de distribución factorial del ingreso, tienes que sacar en cuánto tiene que haber crecido el PIB para que sea posible que el salario crezca 9% por año. Y te sale que el PIB tiene que haber crecido una tasa que no creció. Cagamos. Entonces, lo que tienes que hacer ahora es ver en cuánto tiene que haberse achicado el ingreso del capital. Y yo no creo tampoco que ese número, a mí por lo menos no me cuadra. Entonces yo creo que dar esa explicación, porque este cuadro que es espectacular, a uno le dice, me tinca que no está bien. ¿Ya? Y yo sé, porque te conozco tu trabajo, no en persona, te conozco hoy día por persona, que has hecho un trabajo extraordinario. Entonces tienes que, yo creo, persuadir a los escépticos que ese salto del 58 al 64, que son los gobiernos de Alessandri y de Frey, se justifica que haya 9% de ingreso del salario. Entonces, tú tratas de explicar después la recuperación, pero yo quiero que veamos esa parte del principio. Segundo comentario y último, no me quedó claro qué haces con asignación familiar, asignación de transporte, asignación había otra de colación, habían tres, que habitación, que especialmente en el gobierno de la UP las igualaron en pesos y pasaron a ser la misma cantidad de pesos para obreros y empleados. Y eso fue muy redistributivo. Y no sé, no me quedó claro, lo miré en el paper y no me quedó claro qué es lo que haces con respecto a eso. Esos son los comentarios. Digo. No, acumula y después sí puedes contestar lo que tú quieras. Una cosa importante cuando uno hace datos, además con esto y con la fuerza y con lo interesante que son estos datos, también tratar dos cosas, diría yo. Un poco lo que dice Sebastián, hacernos cuadrar con alguna historia económica. Y la segunda cosa es comparar con otra fase. Respecto de hacerlo de hacer algún ejercicio de qué implica esto, como dice Sebastián,
si crece un 9% los salarios y la economía creció un 5%, tú tienes un aumento de 20 puntos fácil, ¿no? 20 en la participación del trabajo. Eso no lo hemos visto nunca en el mundo. Nunca en el mundo no hemos visto. Eso está toda la discusión. Sí, pero estamos hablando de un periodo relativamente largo. Hay toda una discusión. Se piquetija, hay cambios, que se mueven a un lado a otro, pero además debería ser capital. Eso, entonces, ¿cómo cuadra eso con alguna evidencia? Ahora después viene toda una discusión si es sostenible o no. La otra cosa que me llamó la atención, yo siempre cuando miro datos históricos y creo que es importante explicar las diferencias para tener alguna base, voy a los datos de Cliometrics, una cosa que hace datos históricos de todo para Chile. El Wagner. Y los datos Cliometrics, saqué los datos, bajé mientras todos lados los datos históricos de salarios reales. Efectivamente, el pic de los salarios reales del 72 se produce una fuerte caída, pero después, el año 90, ya estamos a niveles de 72. Pero ese es el aporte de Mario. Entonces pero la pregunta es, ¿por qué eso está malo y esto otro está bueno? Eso yo creo. No, o sea, a mí lo mismo, yo no sé cuál, pero Una discusión, Mario. No sé, te pregunto, agárrate más preguntas. Vale. ¿Sigo con más? Sí, sí. Vale. ¿Alguien? ¿Sí? Hola, gracias. Las transferencias de Estado ten en cuenta que aquí en Chile los salarios reales son muy chiquitos, están muy relacionados al periodo económico de la. ¿Cuál es la correlación entre gastos, digamos, gastos públicos familiares, más directos, con digamos, salario real? Es interesante estudiarlo porque para el futuro transferencias directas para disminuir la pobreza acá en Chile. ¿Cuál es tu experiencia? Muchas gracias. ¿Sí? Vale, relacionado con ese salto de 1 a 6. Yo no soy porque hay Eduardo Montalva, pero con me voy feliz para casa. Too good to be true, Nico, too good to be true. El punto es, se podría ver, no sé, en términos de censos, porque aquí hay calidad de vida. Entonces, por ejemplo, me extraña a mí, yo no sé, pero yo estaba vivo ahí, mi padre era profesional y yo no tenía, el baño de mi casa era bastante más malo que el baño que tengo hoy día. Somos los dos profesionales. Entonces, si uno puede ver esto con los censos, con la calidad de la infraestructura del hogar, y te puede decir algo más real, pues yo creo que hay un tema de inflación que pareciera ser que pega mucho, igual son periodos de alta inflación. ¿Cómo se relaciona eso con, no sé, la gente que tenía refrigerador, no tenía refrigerador, agua potable, no potable? Gracias, Alejandro. ¿Lo dejamos por ahí? ¿O seguimos? Sí, por favor. El grado de desigualdad es algo que se conoce como underreporting. ¿Perdón? Underreporting. Subrepresentación, subdeclaración. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se ajustó? ¿Cómo se trabajó el subreporte? Básicamente, ahora sí se reporta ¿Con algún tipo de ajuste en el trabajo? Perfecto. Vale, déjame agregarte una última. Comparto los low skilled workers, explicar un poco mejor para los que no conocemos en detalle tu trabajo, cómo exactamente operacionaliza lo de low skilled workers al tomar estas mediciones. Y de lo que logré entender de tu presentación, propuesta de equivocado, el momento que tienes gasto social, si tomas en cuenta que hubo cambios en el tiempo y cómo se focalizaba ese gasto social en distintos grupos de la sociedad o no. Ahora, eso es menos importante que ese salto grande, pero también es un tema que no me quiero quedar si tienes los datos para hacer algo al respecto y si puedes hacer algo o no, porque eso fue cambiando en el tiempo. Muchas gracias. En la misma línea de lo de Eduardo, pensaba en el cambio en la composición de low skilled y high skilled workers, cuando no es estable en el tiempo, ¿no? Y eso te cambia completamente cuando uno quiere mirar, por ejemplo, la comparación con cuentas nacionales. Entonces eso puede ayudar a entender mejor la historia. Sí, sí, sí. Vale. Perfecto. Vamos a ello.
Entonces empezamos con Sebastián. 5 minutos para responder. Y acuérdate, como dijo Sebastián, tú respondes las preguntas que tú quieres. A ver, te voy a decir nada. Adelante. Deflactor. El deflactor que usamos fue, bueno, para el periodo ciclo salitrero del mío, que es un deflactor, un índice general de precios. Yo lo recomiendo que el que hace Pepe Díaz es muy plano. No toma ninguna de las volatilidades que yo observo, sobre todo del 1890 y tanto en adelante. Yo soy re amigo de Pepe Díaz y estamos siempre en conversación, pero lo conversamos. Para el periodo del 28 en adelante, INE, pero a partir de los 70, digamos, y de hecho incluso a fines de los 60, filtros y correctores de todo tipo. Cortázar, Marshall, Schmidt-Hebel para 70, o sea, hay que hacerlo. Nora, al deflactar ese periodo, Nora hace los salarios de este periodo. No es que me esté quitando los cuchillos, pero Nora hace el periodo 30-73. Y Nora lo que hace es usar ese corregido con los aportes de estos colegas que ya lo habían hecho. Entonces, es lo que le da a ella. Respecto a... Ya, eso respecto al deflactor. Y después el palma nada más. Así que no tiene ninguna gracia, la verdad. En los trabajos anteriores está explicado y ustedes pueden revisarlo y si quieren corregir algo, puede salirle algo distinto, pero en general va a confirmarse la tendencia. Respecto a la subida entre 58 y 59, este periodo lo hace Nora, como he dicho, y Nora lo que hace es tomar una fuente. Todas las fuentes tienen ventaja y desventaja. Ella toma el servicio de seguro social, que antiguamente era la caja de seguro obrero obligatorio. La caja de seguro obligatorio tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas. La ventaja que toma a trabajadores no calificados. Entonces, de partida, se responde un poco a lo que decía Juan Pablo también, está todo exento, o sea, impuestos. Ahí se resuelve eso. Pero, y por otro lado, tiene una cuota representativa bastante alta. O sea, estamos hablando de alrededor del 50% durante un periodo de 50 años de toda la fuerza laboral. O sea, que no es poco, está bien. Pero igual está sesgado, está cargado a sectores urbanos, ojo con eso, y está cargado a un tamaño de la familia distinto. O sea, que estamos hablando de una familia mucho más voluminosa. Por lo tanto, ahí esos elementos hay que tomar en cuenta. Obviamente, por esa misma razón, los estudios de derecha ahora son claros, que hay que empezar a ver. Ese es un ponderado, es un ponderado de todos los salarios por sectoriales. Hay otro por provincia y sale más o menos igual. El problema es cuánto estamos dejando afuera, cuánta gente queda afuera, cuánto inciden los salarios, por ejemplo, rurales, que son muy a la baja, e incluso sumándole regalías no monetarias, no suben mucho. Entonces, ahí hay un set. Y el tema que podría estar afectando esa subida. Ahora, en cualquier caso, hay que recordar que lo que sube realmente de aquí hasta acá, porque son como 5 años, 4 años, porque después el 70 cae de nuevo. Y luego el plan después del plan de estabilización sistémica, y en realidad lo que se hace es subir a partir de este núcleo, que el mejor año anterior es de 1904, o sea, pasó, digamos, un montón de tiempo antes que se recuperara de nuevo el salario de 1904. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, eso podría estar marcando el cambio tan fuerte, digamos, que se da en esos años. Yo tengo mis dudas. Puede que al hacer la comparación con cuentas nacionales, con otro indicador contrastando, de otra cosa, y por ahí podría salir la brecha que ustedes están identificando. Al hacer el ejercicio, lo hago en el paper, con distribución funcional del ingreso, igual hay cierta similitud. Entonces, o sea, claro, no así anual, pero en general en tendencia tiende a caer, digamos, el excedente bruto de explotación hasta el año 72 y luego sube mucho con la dictadura. Y en general eso es paralelo con un alza importante de la participación de la masa salarial en el PIB. Eso se ve en los trabajos de Alarco, pero yo no sé, no estoy muy convencido. Habría que darle más vuelta a eso. Ahí podría haber algún elemento que para darle vuelta. Respecto a la asignación, a todas las asignaciones y a los
El problema que tiene, yo lo dejé fuera porque justamente era eso lo que estaba muy volátil y lo mostraba recién. O sea, si tomaba eso, me llevaba, o sea, un paisaje absolutamente aquí fragmentado y donde de repente aquí ocurre otro asunto. Por un lado están las contribuciones de los trabajadores, por otro lado está el hecho de que son desembolsos anuales. Entonces los desembolsos varían mucho de un año a otro. O sea, si la gente, por ejemplo, tuvo muchos accidentes ese año, bueno, vale, van a haber más desembolsos por esas vías de asignaciones por accidentes, familiares, por embarazadas. Entonces, es un tema complicado el de sumar las cajas. Yo creo que a futuro se puede hacer, pero hay que tomárselo con mucho detalle y mucha calma. Debería hacerse, pero ahí está. Y por otro lado, eso explica también algo que me han criticado por el lado de los que dicen esto indica que tú estás haciendo un relato muy sombrío del OPE. Por el lado de los salarios primero y ahora lo confirmas con tus asignaciones, digamos, de funciones sociales. Claro, porque justamente están dejando fuera estas otras asignaciones. Y yo creo que si uno suma las JAP, suma todas las transferencias directas del Estado en el periodo 70-73, que fueron segmentadas y focalizadas, o sea, en sectores incluso con un asunto, un elemento político, digamos. Entonces, si uno suma todo eso, seguramente, claro, aumentarían los ingresos que vienen por el lado de los subsidios y las transferencias. Para el UP, y yendo a lo otro de lo que planteaba el decano, sí hay que comparar con otras bases, estoy convencido que sí, si se hacen todos esos ejercicios. Por ejemplo, lo que nos falta es un trabajo sólido sobre distribución funcional del ingreso. No hay mucho sobre eso y hasta que no haya, estamos con un poco a ciegas, a tientas. Respecto a lo de los 90, lo decía Pepe, claro, lo que pasa es que Pepe tomó el índice general de remuneraciones que se usa en el Banco Central y lo toma del INE y ese mezcla gato con jirafa. O sea, ahí cabe de todo y no es un ponderado. Entonces tiende a sobrevalorar el rol de los sectores de mayores ingresos, digamos, de los trabajadores de mayores ingresos, y no desagrega por trabajadores no calificados. Entonces, claro, así uno le daría la impresión, y ese era el mensaje a comienzos de los 90. Con la concertación recuperamos los salarios reales ¿se acuerdan? De fines de los 60. Bueno, no es así, porque ese es un no ponderado y mezcla de todo. Si uno desagrega y se queda solo con trabajadores no calificados, lo recuperamos al domicilio. La correlación con gasto social y salario no la he hecho y creo que es una de las tareas más interesantes que hay que hacer. Estoy seguro que va a salir una cosa muy, muy rara de ahí, así que yo creo que es una de las tareas pendientes. Lo de Alejandro, Se fue, se repite se fue, así que no le conté. se repite lo que hemos dicho y respecto a la subvaloración. De nuevo, o sea, hay que cruzarlo con la metodología de cuentas nacionales y con el subreporte que más o menos alcanza como un 25%. Lo de Eduardo, ¿no es cierto? Hay efectivamente todos estos cambios que hay que agregar. La base de datos no es buena, por lo tanto, es lo que se puede hacer. Pero si a futuro podemos desagregar por sectores, por género, por premium, etcétera, estaríamos bastante bien. Y finalmente, ¿no es cierto? Creo que era eso. Era prácticamente todo. Muchas gracias a Mario Matos. Tenemos un café en 10 minutos y después la próxima sesión en que hay un paper Andrés Gómez con Vicente Carril y Richard Blanchet y otro del decano junto a Margarita. El expone después.